Hola, buenos días, estimados alumnos y representantes. Les habla la profesora Yulibet Mujica. Ante las expectativas que significa el inicio de este año escolar, debido a lo atípico de las condiciones, dadas las circunstancias que actualmente vivimos, es importante que tengamos una actitud positiva ante los cambios que estamos atravesando. Por lo tanto, no permitamos que la distancia y los inconvenientes que se puedan presentar sean un obstáculo para lograr nuestra meta, que no es más que conseguir buenos resultados académicos. Que este nuevo año escolar nos permita ser mejores. Les deseo mil bendiciones e infinitos éxitos. Sean todos bienvenidos. El contenido de la clase de hoy es el siguiente: definición de oratoria, objetivos de la oratoria y cuáles son los tipos. También desarrollaremos el tema del discurso, cuál es su estructura básica y los tipos de discursos que existen. Hablar en público se ha convertido en una habilidad imprescindible para desarrollarse en los campos laboral y social. Esta habilidad consiste en lograr establecer una comunicación efectiva con nuestro público. Cuando hablamos de la oratoria, estamos hablando del arte de la palabra, de cómo una persona es capaz de transmitir un mensaje hablando, comunicando a un público, a un grupo de personas o a un individuo de manera elocuente. Puede decirse que la oratoria tiene tres objetivos o funciones básicas que le dan sentido o que son su razón de ser. Ellos son: relacionarse, que hace referencia a crear un vínculo transitorio o duradero; expresarse, que hace referencia a exponer o compartir ideas y sentimientos; por último, influir, que trata de modificar la percepción, actitud o forma de actuar de los interlocutores. Existen en la actualidad una clasificación de los tipos de oratoria según la finalidad del orador. A continuación se expresan algunos tipos de ella. Tenemos a la oratoria social, que son las que se desarrollan en un determinado ámbito donde el ser humano participa de una ceremonia. También tenemos la oratoria pedagógica, que busca transmitir la cultura mediante la palabra hablada, es decir, que transmite conocimiento. También está la oratoria forense, se usa dentro de la ciencia jurídica. Tenemos también la oratoria persuasiva, que, por ejemplo, cuando los políticos exponen y debaten ideas políticas, y es utilizada principalmente en épocas de elecciones. Para finalizar, la oratoria sacra o religiosa, que es cuando se realizan sermones a partir de la palabra de Dios, utilizando como base la Biblia u otros libros religiosos. Ahora continuemos con lo que es el discurso. Si queremos hablar bien, hay que trabajar, pensar y practicar aquello que se quiere exponer, y nadie ha encontrado nunca un buen sustituto que pueda reemplazar la preparación de un discurso. Si el discurso es un razonamiento que se comparte con otras personas, la oratoria es el arte de presentar ese razonamiento, de hablar con elocuencia para conmover y persuadir el ánimo mediante la palabra. Entonces, podemos definir discurso como una exposición de ideas o conceptos con un objetivo prefijado. Es otro medio para comunicarse con los semejantes de manera más eficaz y de acuerdo con una finalidad. Tenemos tipos de discursos elementales en la vida cotidiana, como lo son los discursos destinados a informar, que no son más que aquellos que tratan de dar o transmitir una información de un tema determinado, o los de inducir a la acción, como por ejemplo los discursos políticos, que tratan de persuadir a las personas con un fin. Y el de entretener, que como su palabra lo dice, es el de entretenimiento, de diversión. Un ejemplo vivo de esto son los stand-up comedy o los llamados show de comedia. Un discurso debe estar relacionado en tres partes. La primera de ellas es la introducción. El principio de la exposición debe preparar al auditorio para que reciba favorablemente el mensaje, de modo que hay que seleccionar las primeras palabras y crear una expectativa en los oyentes para atrapar su atención y despertar el interés. La segunda parte es el desarrollo, que es la presentación ordenada de las ideas, en la cual analizamos el tema que se desarrollará para distinguir los conceptos importantes de aquellos otros que son secundarios o que solo complementan la idea central. El orador debe tener claro el objetivo de su discurso, para qué habla, qué quiere lograr, sobre qué cosa quiere persuadir al auditorio.
Y finalmente tener una conclusión, un cierre que no deje dudas. Un final sin fuerza puede invalidar los objetivos. De modo que así como es importante el comienzo del discurso, lo es también las palabras finales. Son las últimas que se van a escuchar y las únicas que probablemente se recuerden. Si esos conceptos son lo que quedan en la mente de los oyentes, hay que encontrar ideas que causen impacto y dejen marca. Para concluir la clase de hoy les dejo la actividad evaluada, que trata de investigar, leer y analizar sobre temas de la oratoria y el discurso. Partiendo de ello van a elaborar un tríptico y van a desarrollar los siguientes aspectos. De oratoria, su definición, sus tipos, el objetivo y sus beneficios. Del discurso, su definición, estructura básica y tipos. Les dejo las pautas a seguir y los criterios a evaluar. Es importante, chicos, recuerden, colocar información distinta y adicional a la vista en clase. Agrega valor a tus trabajos.